La noche cubría Betulia con su manto estrellado, y el viento soplaba ligeramente entre las casas de piedra. Dentro, en una sencilla habitación, una mujer se arrodillaba en oración. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos tenían un brillo intenso, como si vieran más allá de lo que nadie podía ver. Judith no era una mujer corriente. Desde la muerte de su marido, Manasés, vivía recluida, dedicada al ayuno y la oración. Su corazón latía con fuerza por la fe de sus antepasados, y cada día de su vida era un reflejo de la alianza que su pueblo tenía con Dios. Pero había algo más en ella. No era solo su devoción lo que la hacía única. Judith era hermosa, no una belleza frágil, sino una que desafiaba. Su porte era firme, su voz suave pero cargada de certeza. Cuando hablaba, cada palabra era como un hilo de seda que entrelazaba sabiduría y fuerza. Los ancianos de la ciudad la respetaban, las mujeres la admiraban y los hombres veían en ella una luz que no podía apagarse. Echa un vistazo a más historias bíblicas llenas de emoción, suscribiéndote ahora al canal y activando la campana para recibir todas las notificaciones. Si te gusta el contenido, no dudes en apoyar nuestro trabajo con una donación haciendo clic en el botón "Muchas gracias". También puede hacerse miembro del canal y disfrutar de ventajas exclusivas. Caminaba por las calles de Betulia con la cabeza bien alta, conociendo cada piedra del camino, cada rostro marcado por el tiempo y las penurias. El pueblo de Judá se había enfrentado antes a tiempos difíciles, pero nada comparado con lo que estaba por venir. Los rumores llegaron como un viento caliente antes de una tormenta. Se acercaba un ejército. No cualquier ejército, sino el de Nabucodonosor, rey de Asiria, que devastaría todo a su paso. Y al frente de sus tropas estaba Holofernes, un general despiadado cuya sed de conquista era tan grande como su crueldad. Judith oyó las conversaciones murmuradas y vio el miedo en los ojos de su pueblo. El asedio era inminente. Betulia estaba a punto de ser asfixiada y los corazones empezaban a vacilar. El sonido de tambores lejanos sacudió la tierra. El viento arrastraba el olor del polvo y del hierro, y en las murallas de Betulia, ojos vigilantes se asomaban por encima de las colinas, tratando de ver lo que ya era inevitable. El ejército asirio se acercaba. Primero llegaron los exploradores, como sombras que se movían entre las piedras, analizando cada detalle de la fortaleza. Luego llegaron los soldados, una marea interminable de guerreros vestidos con armaduras negras, con las lanzas alzadas como los dientes de una bestia hambrienta. En el centro de esta tormenta de hombres, montado en un imponente caballo, estaba Holofernes. Su mirada era la de alguien que ya conocía el resultado de la batalla incluso antes de que comenzara. Para él, Betulia no era más que otra ciudad a borrar del mapa, un obstáculo insignificante en el camino de la gloria del rey Nabucodonosor. Las puertas estaban cerradas. La gente se agolpaba dentro de las murallas, abrazando a los niños contra sus pechos, susurrando plegarias apresuradas. Los guerreros de Betulia, pocos en número ante aquella inmensidad de enemigos, sostenían sus armas con manos sudorosas, esperando la orden que tal vez nunca llegaría. Pero Holofernes no era tonto. No desperdiciaría hombres y tiempo en una batalla directa. En su lugar, hizo algo peor. Ordenó bloquear los pozos de agua que abastecían a la ciudad. Cortó el flujo, cerró todas las rutas de escape. Poco a poco, Betulia comenzó a marchitarse como una flor sin raíces. Pasaron los días y el miedo se convirtió en un visitante constante. Las ánforas de agua se vaciaron hasta la última gota, los granos se racionaron hasta el extremo. Los labios se agrietaban, las voces se debilitaban. Dentro de las casas, las madres intentaban engañar el hambre de sus hijos con palabras de consuelo. En los callejones, los ancianos cerraban los ojos,
esperando que el sueño les quitara el dolor de la sed. En los pasillos del templo, los líderes de la ciudad se reunían, discutiendo un destino que parecía sellado. Y en medio de aquella desesperación, un nombre comenzó a susurrarse entre los ancianos, un nombre que podría cambiarlo todo. El aire dentro de la ciudad era pesado. El calor del día hacía aún más cruel la sed, y con cada amanecer, los rostros de la gente parecían más demacrados. Los niños ya no lloraban, solo miraban a sus padres con ojos profundos, sin fuerzas para pedir lo que nadie podía dar. Los guerreros que antes sujetaban con firmeza sus armas, ahora apenas podían mantenerse en pie. La esperanza, esa chispa que mantenía a Betulia en pie, empezaba a flaquear como una llama al viento. En el templo, los líderes de la ciudad estaban reunidos. Sus voces, antaño llenas de autoridad, sonaban ahora frágiles, cansadas. Odias, el jefe del consejo, respiró hondo antes de hablar. Su mirada recorrió los rostros de los hombres que, como él, ya no veían una salida. El pueblo estaba al borde del colapso. Si Dios no enviaba una respuesta en pocos días, tendrían que hacer lo impensable: rendirse. La noticia se extendió por la ciudad como el fuego por la paja seca. Algunos cayeron de rodillas, clamando por una señal. Otros lloraron en silencio. Pero entre todas las reacciones, una destacó. Una voz que no temblaba, una mirada que no se apartaba. Judith escuchó las palabras de los líderes y su pecho se llenó de indignación. Rendirse. Esperar la piedad de un enemigo que no conocía la compasión. Aceptar que los hijos de Israel fueran aplastados como el polvo bajo los pies de los asirios. No, eso no podía suceder. Vestida con su manto negro de viuda, Judith se dirigió al templo, sus pasos resonando en el pesado silencio. Los hombres levantaron la vista cuando la vieron entrar, y ella no esperó a que la llamaran para hablar. Su voz cortó el aire como una hoja afilada. ¿Hasta cuándo dudaréis del Señor? ¿Hasta cuándo vais a poner a prueba a Dios como si tuviera que obedecer a vuestro tiempo? Los líderes se miraron unos a otros, asombrados por su audacia. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. El silencio en el interior del templo era tan denso que parecía tener peso. Los hombres, acostumbrados a tomar decisiones, permanecían inmóviles ante una mujer que hablaba con más firmeza que ninguno de ellos. Judith no vaciló, su voz no tembló, sus ojos brillaban como ascuas en la oscuridad. Escuchadme. Le pides a Dios un milagro y al mismo tiempo le pones un plazo para que actúe. ¿Quién eres tú para poner límites al Altísimo? Si crees que Él nos ha abandonado, entonces ríndete y abandona. Pero yo no haré eso. Confío en que Él nos salvará. Y si nadie más tiene el valor de actuar, entonces lo haré solo. Los ancianos intercambiaron miradas inseguras. ¿Qué estaba diciendo esta mujer? Judith era una viuda piadosa, conocida por su devoción y sabiduría, pero ¿qué pretendía hacer? Antes de que pudieran preguntar, continuó: Esta noche saldré por la puerta de la ciudad. Iré al campamento de los asirios y encontraré a Holofernes. Dios usará las manos de una mujer para derrotar a ese ejército que tanto teméis. El asombro retumbó en la sala como un trueno. Un murmullo se apoderó de los presentes. Era una locura. ¿Una mujer? ¿Sola? Judith miró a cada uno de ellos, esperando un desafío, una objeción. Pero nadie se atrevió a hablar. Se dio la vuelta y salió del templo sin esperar permiso. Su destino ya estaba sellado. Volvió a casa y, por primera vez en mucho tiempo, se quitó el manto negro de viudedad. Se lavó la cara, se perfumó con aceites raros y se vistió con sus ropas más hermosas.
Cada movimiento era una preparación para la batalla que no se libraría con espadas ni lanzas, sino con algo aún más peligroso, la astucia. Fuera, el sol empezaba a desaparecer tras las montañas, tiñendo el cielo de un rojo intenso, como si la propia tierra presintiera lo que estaba por llegar. La oscuridad ya se había apoderado de Betulia cuando Judith salió de su casa. Pero aquella noche no era solo la ausencia del sol lo que envolvía la ciudad. Había algo diferente en el aire, una tensión invisible, como si hasta las piedras de las calles presintieran que algo extraordinario estaba a punto de suceder. No estaba sola. Su fiel sirviente caminaba a su lado, sin hacer preguntas, sin mostrar miedo. Juntos se dirigieron a la puerta de la ciudad, donde los guardias, al verla, dudaron. Nunca antes una mujer había pedido salir de una ciudad sitiada, más aún en tiempos de guerra. Uno de ellos tragó saliva antes de preguntar lo obvio. «Señora, ¿a dónde va?» Judith no se detuvo. Levantó la barbilla y respondió con la misma seguridad en los ojos. «A donde Dios quiera que vaya». Los hombres no tuvieron el valor de detenerla. La puerta se abrió con un chirrido y las dos mujeres se marcharon, dejando atrás el silencio de quienes no sabían si veían en ellas locura o valor. La caminata hasta el campamento asirio no fue larga, pero cada paso parecía llevar el peso de siglos de historias. Caminaron entre las sombras, entre rocas, esquivando caminos que podrían haber estado vigilados. El corazón de cualquiera se habría acelerado. El de Judith, sin embargo, latía al ritmo de alguien que ya había aceptado su destino. Cuando por fin se acercaron a las hogueras, fueron avistados por los soldados. Las espadas brillaron a la luz de las llamas cuando los guerreros asirios se pusieron en pie, rodeándolos como lobos hambrientos. «¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis aquí?» Judith levantó las manos, con el rostro parcialmente oculto por el velo, y con una calma que no despertaba sospechas, respondió: «Soy una mujer de Betulia, pero no vengo a vosotros como enemiga. Traigo algo que interesará al gran general Holofernes. Llevadme ante él». Los soldados se miraron. ¿Una mujer? ¿Caminando sola hacia el campamento enemigo? Pero había algo en ella, algo que les impedía negarse. Sin apartar la mirada, Judith esperó. Los soldados asirios no sabían qué pensar de aquella mujer, hermosa, altiva, serena, como alguien que no conocía el miedo. Una prisionera debería temblar ante sus lanzas, pero Judith caminaba entre ellos como si fuera dueña de su propio destino. Avanzaba la noche cuando la condujeron al corazón del campamento, donde se alzaba la tienda del general Holofernes como un templo de poder y arrogancia. El camino hasta allí era un espectáculo de grandeza y opresión. Las banderas ondeaban al viento, las armas brillaban a la luz de las antorchas, los guerreros reían y celebraban, seguros de que Betulia caería en pocos días. Pero pocos sabían que la victoria ya no estaba en sus manos. Frente a la entrada de la tienda, Judith fue anunciada. Los guardias se hicieron a un lado y en pocos segundos ella se presentó ante el hombre que hasta ese momento había parecido invencible. Holofernes la miró de arriba abajo, como un cazador que evalúa a su presa. Era un hombre difícil de mirar, acostumbrado a someter naciones enteras sin esfuerzo. Pero allí, en aquella tienda, rodeado de oro, vino y guerreros dispuestos a obedecer su más mínima orden, sintió algo que no había esperado: curiosidad. «¿Quién eres, mujer?» Su voz era grave, llena de desdén. Judith inclinó ligeramente la cabeza, pero no de forma sumisa, solo lo suficiente para que su presencia le pareciera aún más intrigante. «Soy una mujer de Betulia», respondió dulcemente, «y he venido a traer algo que será de vuestro interés. Sé que mi ciudad caerá. Sé que no hay fuerza en Judá capaz de resistir a tu ejército, pero también sé otras cosas, cosas que podrían serte muy útiles». Holofernes se recostó en su improvisado trono con una leve sonrisa en los labios.
Había escuchado muchas súplicas, había visto a reyes y príncipes arrastrarse hasta sus pies, implorando clemencia. Pero esta mujer no estaba pidiendo nada, se ofrecía. Los ojos de Judith se encontraron con los suyos y en ese instante comenzó el juego. Holofernes la miró con una mezcla de interés y desconfianza. Una mujer así no aparecía ante él todos los días. Judith era diferente. Su mirada no temblaba, su voz no llevaba la súplica del derrotado. Hablaba como alguien que sabe exactamente dónde pisa. Se inclinó ligeramente, midiendo cada palabra que salía de su boca. ¿Y qué podría ofrecerme una mujer de Betulia? Judith sonrió ligeramente, una sonrisa discreta y calculada. Sabía que la curiosidad era un señuelo tan fuerte como cualquier trampa bien tendida. Información, dijo en voz baja. Muse, sé que Betulia no puede resistir a tu ejército, pero también sé que mi pueblo confía en que Dios lo salvará. Están débiles, sedientos, a punto de rendirse, pero siguen creyendo. Holofernes enarcó una ceja interesado. ¿Y por qué debería creerte? Judith ladeó la cabeza como si fuera una confidente que comparte un valioso secreto. Porque estoy aquí. Si fuera una espía, me habrían matado al cruzar vuestras puertas. Pero he venido por voluntad propia. Si quieres, mátame ahora. Pero si quieres ganar esta guerra sin perder un solo soldado, escucha lo que tengo que decir. Las palabras flotaron en el aire como un dulce veneno. Holofernes se relajó en su trono, riendo suavemente. Este juego empezaba a gustarle. Una mujer inteligente y astuta, diferente a las que estaba acostumbrado. ¿Y qué quieres a cambio? Judith lo miró, dejando que su respuesta saliera con la lentitud de alguien que sabía que se había ganado su lugar allí. Solo tu confianza. Holofernes volvió a sonreír. Pero esta vez no era solo diversión. Había algo más. Muy bien, estarás bajo mi protección, pero ten cuidado. Si mientes, tu destino será peor que el de tu ciudad. Judith inclinó la cabeza como si aceptara su condición. Pero en su interior ardía una llama. Había entrado en la boca del lobo. Ahora le tocaba a ella domarlos. En los días siguientes, Judith se convirtió en una presencia familiar en el campamento asirio. Se movía entre los soldados como una brisa que nadie podía contener. Observaba, escuchaba y aprendía. Su voz suave encantaba, su postura segura desarmaba. Cada día, Holofernes se enredaba más en su red. Las cenas eran largas. Le gustaba tenerla cerca, escuchar sus palabras envueltas en misterio, perderse en la belleza que parecía crecer bajo la luz de las antorchas. Ella hablaba de Betulia, de lo desesperada que estaba la gente, de que se acercaba el momento de atacar, pero nunca lo decía todo. Siempre dejaba un hilo suelto, algo que le hacía querer oír más. Y entonces llegó la invitación. «Esta noche comerás conmigo», dijo Holofernes, con una sonrisa que mezclaba mandato y deseo. Judith aceptó con la gracia de quien había previsto el momento, pero al caer la noche fue Holofernes quien se convirtió en la presa. En la gran tienda del general, el festín ya había comenzado. El vino corría a raudales y los oficiales reían a carcajadas, celebrando una victoria que aún no había llegado. Pero Holofernes solo tenía ojos para ella. «Bebe conmigo, Judith», dijo levantando la copa. Ella sonrió, pero solo rozó el vino con los labios. Sabía que no podía perder el control. Mientras él bebía más y más, ella tejía su red con palabras, dejando que la bebida y el deseo lo envolvieran. La noche avanzaba. A Holofernes ya le pesaban los ojos, sus gestos eran lentos. Se recostó, riendo para sí, seguro de que aquella mujer ya era suya. Hoy celebrarás conmigo», murmuró, antes de que su cabeza cayera sobre la mesa. El silencio se extendió por la tienda. Los criados se habían marchado y el general dormía, completamente rendido. Judith se levantó sin prisa. Su mirada se posó en la espada que había junto a la cama.
La guerra estaba a punto de terminar, pero aún quedaba por librar la batalla final. La respiración de Holofernes era pesada, profunda, como la de un hombre que no es consciente del peligro que le acecha. El vino había hecho su trabajo. El gran general, temido por reyes y ejércitos enteros, dormía ahora como cualquier otro borracho, abandonado a su propia arrogancia. Judith permaneció inmóvil un momento, escuchando el silencio a su alrededor. Fuera, el campamento seguía vibrando con los sonidos del festín, las risas mezcladas con el crepitar de las hogueras. Nadie imaginaba lo que ocurriría en aquella tienda. Sus dedos se deslizaron por la hoja de la espada de Holofernes. Era pesada, hecha para las manos de un guerrero brutal. Pero Judith no dudó. Con un lento movimiento, levantó el arma por encima de su cabeza. Sus ojos, fijos en el hombre que tenía delante, no mostraban miedo, solo una fría y absoluta determinación. El golpe fue certero. El sonido sordo de la hoja cortando la carne resonó en la tienda como el chasquido seco de una ramita al romperse. La sangre goteó por las sábanas de lino, manchando las riquezas que rodeaban el cuerpo inerte del general. Holofernes no tuvo tiempo de despertarse. Judith mantenía la respiración tranquila. Tenía las manos sucias, la ropa marcada por la sangre de un enemigo que ya se consideraba victorioso. Pero no podía detenerse ahí. Rápidamente, recogió la cabeza del general y la envolvió en un paño. Su corazón latía con fuerza, pero no de miedo, sino con la certeza de que la liberación de su pueblo había comenzado. Al salir de la tienda, encontró a su sirviente esperando en las sombras. Sin intercambiar palabras, le entregó la carga que llevaba. Era hora de partir. Moviéndose como sombras en la noche, cruzaron el campamento, esquivando guardias distraídos por el vino y la falsa seguridad. Paso a paso, la oscuridad los protegió hasta que las murallas de Betulia aparecieron en el horizonte. Los primeros rayos del sol empezaban a teñir de dorado el cielo cuando Judith cruzó las puertas de Betulia. El silencio del amanecer aún dominaba la ciudad. Pero cuando los guardias la vieron, sus ojos se abrieron de par en par. Había vuelto. Y no venía con las manos vacías. Con paso firme, Judith avanzó por las calles empedradas y pronto el murmullo se extendió. Las puertas se abrieron, las ventanas se iluminaron. Los ojos cansados de la gente, acostumbrados al miedo y al hambre, encontraron algo que no habían visto en mucho tiempo: esperanza. Cuando llegó a la plaza principal, los ancianos y los guerreros ya estaban reunidos. El sumo sacerdote Osías se acercó con voz entrecortada por la incredulidad. «Judith, ¿qué ha pasado?». Ella no respondió inmediatamente. Con un movimiento calculado, desplegó el paño que llevaba y levantó el trofeo delante de todos. La cabeza de Holofernes cayó al suelo de piedra con un sonido seco y por un instante el mundo pareció contener la respiración. Entonces llegó el grito. Primero uno, luego otro, gritos de conmoción, de asombro y luego de triunfo. Betulia se despertó con el sonido de su propia liberación. Los antes desmayados guerreros levantaron sus armas. El terror que los asirios les habían infligido cambiaba ahora de dueño. Con su comandante muerto, el ejército enemigo se desmoronaría. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Cuando los soldados asirios se enteraron del destino de Holofernes, entraron en pánico. Sin un líder, sin dirección, corrieron como ratas ante la tormenta. Lo que comenzó como un asedio terminó en una huida desesperada. Cuando los guerreros de Betulia salieron por las puertas, haciendo retroceder a los invasores con una fuerza que solo la fe y la justicia pueden otorgar. El nombre de Judith fue celebrado. Podría haber pedido riquezas, un trono, lo que quisiera, pero no lo hizo. Volvió a su vida habitual, como si la historia no la hubiera convertido en leyenda. Aún así, su historia nunca sería olvidada. Porque en tiempos de miedo y desesperación, siempre habrá quien recuerde a una mujer que sola se enfrentó a un ejército
y demostró que la verdadera fuerza no reside en las armas, sino en el valor de creer en lo imposible. El tiempo ha pasado y el polvo de la guerra se ha asentado sobre Betulia. Las calles que antes habían sido teatro del miedo se llenaron ahora de risas, canciones y oraciones de gratitud. La ciudad seguía siendo libre y los asirios nunca se atrevieron a regresar. Pero en medio de toda esta celebración había una mujer que no buscaba aplausos ni reconocimiento. Judith regresó a su casa como si nunca se hubiera ido. No pidió oro, no exigió honores. Su victoria residía en la seguridad de su pueblo, en la certeza de que Dios había escuchado sus plegarias y las había respondido en el momento oportuno. Vivió muchos años, respetada y admirada, pero sin tomar nunca otro esposo. Su fuerza no provenía de alianzas terrenales, sino de la fe que llevaba dentro. Y así su historia se contó de generación en generación, no solo como el relato de una batalla ganada, sino como testimonio de lo que significa confiar en algo más grande que el miedo. Judith demostró que la fuerza no reside en el número, sino en el valor de actuar cuando todos dudan. No esperó a un salvador, no aceptó la derrota como un destino inevitable. Cuando los hombres estaban dispuestos a rendirse, una mujer se levantó y cambió el curso de la historia. Judith nos deja enseñanzas hasta el día de hoy. ¿Cuántas veces nos encontramos rodeados, sin salida, creyendo que nuestros retos son demasiado grandes? ¿Cuántas veces esperamos que alguien resuelva nuestros problemas mientras el tiempo se nos escurre entre los dedos? Pero Judith nos enseña que la verdadera fe no es pasiva. Exige acción, exige valor, exige dar el primer paso, incluso cuando el camino aún no está claro. Y quizás, en algún momento de nuestras vidas, todos seamos llamados a llevar la misma espada invisible que Judith blandió aquella noche. No para derribar enemigos con espadas, sino para cortar las cadenas del miedo, la duda y la resignación. Porque siempre habrá batallas que librar y siempre habrá quienes, como ella, decidan levantarse. Si te ha gustado la historia de Judith y quieres seguir otras historias de fe y superación, no dejes de darle a me gusta a este vídeo y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos más lecciones poderosas de la Biblia.